¿Somos los humanos malvados por naturaleza? Una pregunta existencial que se hace presente cada vez que presenciamos aberraciones moralmente inexplicables, y que a su vez ha motivado un sinnúmero de reflexiones filosófico-conductuales en distintos pensadores a lo largo de los siglos. Dicha disyuntiva, que para algunos ha sido un elefante en la habitación incómodo del que se quiere hacer la vista gorda, para otros ha sido una fuente de curiosidad sombría tremenda. Y fue justamente un joven psicólogo de los años 70 que, intentando indagar en la cuestión de dinámicas de poder y control, realizaría lo que a posteriori sería uno de los estudios más infames en la historia de la psicología social moderna. Así es, estoy hablando del experimento de la prisión de la Universidad de Stanford. Un acontecimiento que se popularizó como la supuesta prueba definitiva de la naturaleza perversa y malvada del ser humano, y que a la vez instauró el paradigma de que lo único que se necesita para crear a un monstruo era un entorno propicio y un poco de poder. O tal vez no. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo decidió poner a prueba una idea simple pero inquietante. ¿Qué pasa cuando personas completamente normales son empujadas a roles de poder extremo y obediencia absoluta? Para averiguarlo, transformó el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford en una cárcel improvisada en donde 24 estudiantes, por un pago equivalente a poco más de $100 de hoy en día, cumplirían durante 2 semanas los roles de guardias y prisioneros tras una selección aleatoria. El perfil era simple: hombres jóvenes, sanos psicológicamente, sin antecedentes y sin experiencias extremas. Y así fue como el 14 de agosto de 1971, los 12 seleccionados para ocupar el rol de prisioneros fueron arrestados en sus casas con ayuda de policías reales. Los esposaron, los ficharon y los trasladaron al sótano, donde les quitaron sus nombres y les asignaron números. Una vez ahí, los vistieron con batas holgadas, sandalias y les dieron la instrucción implícita de obedecer. El objetivo era que la experiencia fuera pesada desde el inicio, aplicando tácticas reales de despojo de identidad y doblegación emocional. Los guardias, por su parte, recibieron uniformes, porras y gafas oscuras. Detalles simples, pero suficientes para marcar distancia y crear el aire de autoridad. Su papel básicamente consistía en mantener el orden, y aunque nadie les dijo que fueran duros, tampoco se delimitó muy bien hasta dónde podían llegar, ya que la ambigüedad era parte del diseño. Al principio, todo se mantuvo relativamente tranquilo, un par de instrucciones rígidas, cierta tensión normal en un ambiente extraño y poco más. Pero bastaron las primeras horas para que el clima empezara a cambiar. Un grupo de prisioneros se quejó por las reglas, otro se negó a seguir órdenes absurdas, y como reacción, algunos guardias empezaron a actuar de manera más firme. Nada extremo al inicio, pero marcó la pauta de una dinámica de poder desequilibrada que con cada hora escalaba más y más. Eventualmente, los guardias, casi que por aburrimiento, comenzaron a imponer castigos colectivos, ejercicios forzados, silencios obligados y privaciones de sueño. Los prisioneros, sin referencias externas, fueron cediendo, frustrándose e incluso quebrándose. Algunos se rebelaron, otros se encerraron en sí mismos, y la mayoría simplemente dejó de entender dónde terminaba el juego y dónde empezaba algo dañino. El experimento, que como dije antes debía durar 2 semanas, fue cancelado al 6º día. La narrativa oficial decía que era demasiado peligroso continuar, que el comportamiento había escalado a niveles alarmantes, y que aquello demostraba de manera casi inevitable la facilidad con la que la gente común puede volverse cruel con un poco de poder. Una conclusión fuerte, inquietante, misteriosa, creepypastera y presentada con una claridad casi perfecta. Tan perfecta que de hecho con el tiempo muchos empezaron a preguntarse si la historia podía ser realmente así de redonda.
Evidentemente, los resultados del experimento fueron tan controversiales que lograron sobrevivir el paso del tiempo. Saltaron fuera de los círculos académicos y se convirtieron casi en una anécdota pop, porque estoy seguro de que más de uno aquí ha escuchado la historia de la cárcel de Stanford, ya sea en YouTube o en TikTok. Y tiene todo el sentido. La idea de que el único ser racional, el humano, tiene esa pulsión inevitable hacia la maldad, tiene algo raro, algo incómodo, pero también tremendamente atractivo. Por más deprimente que suene que el primer impulso humano ante dinámicas de poder sea el abuso, la historia era tan redonda, tan hollywoodense, que era difícil no comprarla. Algunos incluso la repetían con un entusiasmo casi perturbador. Sin embargo, como casi todo en esta vida, la realidad terminó siendo un poquito más aburrida. Para empezar, los comportamientos más crueles no surgieron tan espontáneamente como se suele contar. Hoy sabemos, gracias a grabaciones y transcripciones, que los guardias recibieron indicaciones. Se les sugirió adoptar una actitud más dura, generar frustración y aplicar castigos psicológicos, dejando claro que nunca fue una improvisación pura y que había un guión implícito detrás. Ya para rematar, el propio Zimbardo presionó para que los guardias fueran aún más estrictos, animándolos a ser duros cuando no estaban actuando como él esperaba. Obviamente que una intervención así, en un estudio serio, más allá de invalidar casi cualquier resultado, es simplemente irresponsable. Por el lado de los prisioneros, la cosa se pone graciosa e interesante a la vez. Varios admitieron años después que realmente estaban actuando. Algunos lo tomaron como un juego de roles, y otros querían hacer interesante el estudio porque sentían que eso era lo que los investigadores esperaban. A esto también habría que sumarle que el reclutamiento ya traía un sesgo de selección. El anuncio decía que se trataba de un estudio sobre la vida en prisión. Eso evidentemente tendería a atraer a un tipo particular de persona, y no necesariamente a un ciudadano promedio sacado al azar. Y ya para cerrar el círculo, el estudio no terminó porque alguien estuviera realmente en peligro inmediato. Terminó porque cuando la pareja de Zimbardo, Christina Maslach, vio lo que estaba pasando, se escandalizó ante el antiético desastre científico que estaba presenciando, confrontando a Zimbardo y dando fin a la pantomima de una vez por todas. No hubo una evacuación heroica ni nada por el estilo. Simplemente alguien con 2 dedos de frente dijo: oye, terminen con esta huevada. En resumen, la famosa naturaleza humana revelada en su estado más puro estaba bastante condimentada. No fue simplemente la situación que corrompió a hombres normales en cuestión de horas. Fue una mezcla de expectativas, instrucciones ambiguas, presión social, sobreactuación, sesgos y un director de experimento empeñado en que todo se volviera más dramático. Una puesta en escena bastante incómoda. Pero entonces, ¿el humano es malo por naturaleza o no? Miren, sin hacerla demasiado larga, todo apunta a que en esencia, nosotros los humanos somos más cooperativos y solidarios de lo que creemos. Si lo piensan, en un mundo tan hostil como el que enfrentamos durante la mayor parte de nuestra historia, rasgos psicológicos tipo triada oscura simplemente no calzaban con la vida comunitaria que nos permitió sobrevivir durante miles de años. Incluso hoy pasa lo mismo. La gente realmente mala siempre termina siendo vista como bicho raro, inadaptados sociales, apartados de todo. Y sí, en el mundo sobra la gente con cero empatía y mucho más con un sistema anárquico que les aplaude la tontera. Pero de ahí a intentar comprar la narrativa que Zimbardo vendió después de su experimento, hay un trecho enorme. Porque la verdad es que si algo demostró ese experimento, es que a pesar de su metodología paupérrima, no somos malvados, somos borregos, obedientes hasta el ridículo, tan obsesionados con cumplir expectativas de autoridad que terminamos montando una especie de teatro absurdo, sacrificando criterio y dignidad en el proceso. Lo cierto es que, al menos en mi opinión,
No creo que estemos diseñados para la maldad. Estamos diseñados, sí, para imitar lo que creemos que el grupo espera de nosotros. Y sí, obviamente que este impulso ha sido parte fundamental de muchos horrores de nuestra historia. Pero más que maldad pura, casi siempre fue supervivencia social mal canalizada. De hecho, creo que si pudiéramos meternos en la cabeza de los participantes del experimento Stanford, nos daríamos cuenta rápidamente que ninguno de ellos estaba conectando con un lado oscuro, profundo de su ser. Solo estaban intentando ganarse el pago, tratando de complacer al científico Hill que les dijo que tenían que hacer de guardias. Al final, este experimento no habla tanto del lado oscuro humano, sino de lo increíblemente fáciles que somos de guiar cuando alguien con autoridad nos dice qué hacer. Y es precisamente ese mismo cableado mental el que hoy permite que algunos bulos y narrativas sesgadas se expandan por internet y se instauren en la mente de la gente. No porque sean verdad, sino porque son irresistibles para nuestra curiosidad y nuestra necesidad de encajar. Somos cooperativos por naturaleza, sí, pero también somos bastante influenciables. Y entender eso es clave para no caer en el próximo cuento bien armado que se nos cruce. Si llegaste hasta aquí, es que mis divagaciones fueron de tu agrado. Eso, o puede que te hayas quedado dormido. Pero como en este canal no discriminamos estados de conciencia, los invito a todos a darle like y a suscribirse. Créanme que me ayudaría mucho a seguir subiendo videos así. Un saludo y hasta la próxima.